Muchas gracias por su participación, muchas gracias por conectarse, por tener paciencia de esperarme y por superar cualquier inconveniente que se haya presentado. Los que se están conectando con sus cámaras también bienvenidos, gracias por ese detalle. Hoy día vamos a mirar un tema que tiene que ver con sujetos, ¿cierto? Y objetos, sujetos del delito. Cuando vemos el tema sujetos del delito, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando vemos sujetos del delito, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a los intervinientes en el delito. Nos estamos refiriendo a quienes intervienen en el delito, ¿cierto? Y tenemos a los sujetos activos, que son los que despliegan la acción criminal, y los sujetos pasivos sobre los cuales va a recaer la acción, ¿de acuerdo? Pero no es problema tanto el tema del agraviado, el tema de la persona sobre la que va a recaer la acción. El problema es del sujeto activo. O sea, porque ahí tienes que delimitar, ahí tienes que marcar y ahí tienes que mirar asuntos como son el de autoría y participación. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de participación delictiva, cuando hablamos de sujetos intervinientes, cuando hablamos de autor, cuando hablamos de partícipe, ha habido una larga evolución en la dogmática penal. ¿De acuerdo? Habían teorías unitarias y habían teorías diferenciadoras. Las teorías unitarias, ¿qué nos decían? Las teorías unitarias nos decían, todos son autores, ¿cierto? Todos los que participan en la comisión de un delito son autores. Entonces esas teorías unitarias no hacían mayor diferenciación y reputaban a todos los que intervienen en un delito, a todos como autores. Estas eran las teorías unitarias, ¿sí? En el Perú, sobre autoría y participación, seguimos las teorías unitarias, o sea, todos son autores, pero solamente para los delitos culposos. Porque en delitos culposos no hay partícipes. En delitos culposos no hay participación delictiva. Solamente es en delitos dolosos que nosotros seguimos en el Perú la teoría diferenciadora. O sea, solamente en delitos dolosos diferenciamos entre autores y partícipes. Pero para delitos culposos, todos son autores. ¿Sí? Las teorías diferenciadoras en el tiempo se fueron una tras otra dando, porque buscaban diferenciar entre autores y partícipes bajo algunos conceptos objetivos y subjetivos, ¿cierto? Las teorías objetivo-materiales, las teorías objetivo-formales, las teorías subjetivas, buscaban que hacer una diferenciación entre autores y partícipes. Hacer una diferenciación entre autores y partícipes respecto al aspecto del aporte material. El que más aporta es autor, el que menos aporta es partícipe. O las subjetivas decían, cuanto más te sientes como autor, eres autor. Si tienes dolo de partícipe, eres partícipe. Sin embargo, esas teorías diferenciadoras, objetivo formales, objetivo materiales, teorías diferenciadoras subjetivas, no calaron mayormente. La teoría que caló fuertemente en autoría y participación, la teoría que nuestro código recogió para diferenciar autores y partícipes, es la teoría del dominio. La teoría del dominio que sistematizó, que ordenó Claude Roxin. ¿De acuerdo? Claude Roxin sistematizó la teoría del dominio. Allá por los años 60, 70,
en el siglo pasado. Roxin sistematizó la teoría del dominio. Y esa teoría del dominio tuvo mucho recibo, mucha acogida en el mundo. Tan es así que tuvo recibo que en el Perú, en el Código Penal del 2004, se recogió la teoría del dominio. Si ustedes revisan el Código Penal, los que tienen el Código Penal, van a encontrar el artículo 23, el artículo 24, el artículo 25, el artículo 26. Esos artículos 23, 24, 25, 26 no son sino una plasmación de, en alguna medida, las teorías roxinianas. Las teorías de Roxin, de autoría y participación, que tienen que ver con el dominio. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre un autor y un partícipe? El dominio. El autor, los autores tienen dominio. Los autores dominan. Y los partícipes no tienen dominio. La diferencia entre autores y partícipes es el dominio. ¿Qué es dominio? Dominio es señorío. Dominio es poder. Entonces los autores tienen señorío. Los autores tienen poder. Los partícipes no. Los partícipes no tienen poder, no tienen señorío. Por lo tanto, esa es la diferencia entre autores y partícipes. El poder, el dominio, el señorío. Todos los autores se van a diferenciar. Luego les voy a explicar esto con diapositivas, pero primero quiero que sin diapositivas me capten la idea. Cuando ya me han captado la idea, les paso diapositivas. Pero quiero que me capten la idea. Mi método de trabajar es explicarles primero sin PPTs para que me capten la idea. Y luego, cuando les paso diapositivas, ustedes en las diapositivas fijan y plasman, ¿cierto? En las diapositivas fijan y plasman. Pero es mejor para mí, mucho más saludable para mí, trabajar sin diapositivas al comienzo y luego les paso diapositivas para que fijen y plasmen. Entonces, entre los autores hay varios tipos de autor. Tenemos el autor directo, tenemos el autor mediato, tenemos los coautores y tenemos los varios autores. Repito, autor directo, autor mediato, coautores y varios autores. Esos son todos los tipos de autoría que hay en el Perú. Y entre los partícipes tenemos a los instigadores o al instigador y a los cómplices. El instigador y los cómplices son partícipes. Por eso es que se llama el título Autoría y Participación. Porque hay tipos de autores y hay tipos de partícipes. Hay tipos de autores y hay tipos de partícipes. Porque hay tipos de autores y hay tipos de partícipes. ¿Sí? Los autores van a tener como su máximo representante de los autores al autor directo. El autor directo, aquel que domina el hecho. El autor directo tiene el poder, tiene el señorío, tiene el poder sobre el hecho. Ese es el autor directo. El autor directo domina el hecho. Eso es lo que domina el autor directo. El autor directo domina el hecho. ¿Qué es dominar el hecho? Dominar el hecho es tener el poder, tener la decisión sobre qué haces, cómo lo haces, hasta qué momento lo haces, cuándo lo haces, si sigues haciéndolo, si te retractas, si modificas. O sea, el que tiene el señorío, el que tiene el poder, el que manda en el hecho, es el autor directo. ¿Por qué? Porque domina el hecho mismo. Si yo cojo un cuchillo y me meto a una casa, yo tengo el poder, ¿sí o no? Tengo el dominio, yo domino el hecho. Si yo quiero, le corto el cuello a la gente. Si yo quiero, solo me llevo las pertenencias. Si yo quiero, dejo de hacerlo y me voy. Eso es tener el dominio del hecho. Lo que se está haciendo, dominarlo.
Y eso solo lo tiene el autor directo, ¿cierto? Poder, dominio sobre el hecho. ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Hasta cuándo lo haces? Si continúas, si declinas, si retrocedes, si modificas. Poder sobre el hecho. Autor directo. El autor mediato no domina el hecho. El autor mediato no tiene poder sobre el hecho. ¿Por qué? Porque el autor mediato no está en el hecho. El autor mediato no está en el hecho. El autor mediato se le conoce, habrán escuchado ustedes, como el hombre de atrás. El hombre de atrás. ¿Por qué? Porque ese autor mediato lo que domina es la voluntad del que va a estar en el hecho. Domina la voluntad del que va a ejecutar el hecho. ¿Y cómo domina la voluntad del que va a ejecutar el hecho? ¿Cómo te dominan tu voluntad? ¿Cómo tienen el poder sobre tu voluntad? ¿Cómo se domina la voluntad del otro? Por lógica. ¿Cómo se domina la voluntad del otro? No. Con persuasión no dominan mi voluntad. Con persuasión yo tengo voluntad. Si me persuaden, alguien por ahí me dice, con persuasión. No, porque si me persuaden no están dominando mi voluntad. Yo estoy aceptando. Y si estoy aceptando, yo estoy ejerciendo mi voluntad. En autoridad inmediata hay dominio de la voluntad. ¿Y cómo me dominan la voluntad? Como muy bien me ponen allí. Me dominan la voluntad con coacción. Me dominan la voluntad con engaños. Me dominan la voluntad diciéndome lo que no es. ¿De acuerdo? ¿Cómo me dominan la voluntad? Con coacción. Me toman de rehén a la familia y me dicen, si no abres la bóveda del banco el día tal que vamos a asaltar, ¿cierto? Mato a tu familia. Eso es dominio de la voluntad con amenaza, ¿cierto? Pero también me pueden dominar la voluntad con engaño. ¿Cómo así? Mira, hermano, ¿sabes qué? Apóyame, pues. Apóyame con esto. O apóyame con lo otro. ¿Cierto? Apóyame con esto o apóyame con lo otro. Y yo le apoyo. Pero en realidad estoy apoyando sin saber que estoy apoyando. Me han engañado. Yo creo estar llevando un libro. Miren. Yo creo estar llevando un libro. Me dicen, por favor, al doctor Almanza, llévale este libro. Se ha olvidado en mi oficina. Yo, practicante todo acomedido, llevo el libro. Pero en el libro, dentro del libro, hay algo que yo no sé que estoy llevando. ¿Se entiende? Entonces yo estoy participando en un delito sin saber, porque me están dominando la voluntad a través de ¿qué? El engaño. Me usan como instrumento. Exactamente. El autor mediato lo que hace es instrumentaliza a otro para cometer el delito. Cosifica al otro para cometer el delito. Lo instrumentaliza. ¿Y cómo lo instrumentaliza? Dominando su voluntad. Lo cosifica, lo instrumentaliza, dominando su voluntad. A ver. Voy a poner el ejemplo. Voy a poner el ejemplo. Hay una enfermera que trabaja en un hospital. Cierta enfermera trabaja en el hospital. ¿Saben que las enfermeras son las jefas del piso, no? La enfermera es la que manda en el piso. Claro, después de los médicos, ¿no? La enfermera manda en el piso después de los médicos. La enfermera es la que manda. Luego la enfermera tiene auxiliares de enfermería, técnicos en enfermería que trabajan para la enfermera, ¿cierto? Pero la enfermera es la que manda, pero la enfermera es la licenciada, que dice, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿ustedes han visto en algún hospital las enfermeras cómo las tratan a las auxiliares? Mamita, ven, mamita, ya pues, despierta, hijita, no tenemos todo el día, ¿cierto?
Entonces, la enfermera la llama al auxiliar y le dice, hija, ven, al paciente Almanza del 214 le aplica su medicamento. Toma, ya, anda. Yo pregunto, ¿la auxiliar le va a decir a la enfermera, a ver la receta, a ver la historia? ¿Así le va a decir o la manda a volar pero no saben hasta dónde? ¿Qué va a hacer la auxiliar? ¿Va a ir corriendo y le va a aplicar su medicina o no? ¿Y qué tal si la auxiliar lo que le está aplicando es una sustancia tóxica más bien? Porque la enfermera odia al paciente Almanza. Yo pregunto, ¿quién aplicó la sustancia tóxica? La auxiliar, ¿verdad? La auxiliar en enfermería. Pregunto, ¿ella sabe que está aplicando una sustancia tóxica? No, la engañaron. La engañaron. Ella no tiene voluntad, le han dominado su voluntad con un engaño. Al final el paciente Almanza queda muy grave, muy mal. La auxiliar le aplicó el fármaco, pero le engañaron, porque ella creía que le estaba aplicando medicina, ¿verdad? ¿Quién es la autora mediata? La autora mediata es la enfermera, ¿cierto? Y la instrumento, no autora directa, porque el autor directo tiene dominio. La instrumento es la auxiliar. Cuando hay autor mediato, no hay autor directo. Cuando hay autor mediato, el que ejecuta es un instrumento. El que ejecuta no es autor, es instrumento. ¿Estamos? Si hay autor mediato, el que ejecuta es instrumento, no autor directo. Si hay autor mediato, el ejecutor es instrumento. Entonces, ¿la enfermera qué será? ¿La enfermera qué será? En el mundo ideal, doctora, ahí por ahí me escribe una doctora y me dice, el auxiliar no puede aplicar medicamentos. Eso es en el mundo ideal, ¿verdad? En la vida real, ¿aplica o no aplica? En la vida real aplica un poco más y te cura, ¿cierto? Eso es en el mundo ideal. Eso es en la clínica que va el doctor o la doctora que ha escrito eso. En esa clínica, ahí sí, pues, ¿no? Pero estamos hablando en el mundo real, pero estamos hablando en el Perú. En el Perú así funciona. Muy bien. Ya, vamos. Pero esta enfermera, ¿por qué le mandó a aplicar este fármaco al auxiliar? ¿Por qué lo hizo? Porque odia al doctor Almanza, pero el doctor Almanza es un miserable, se burló de ella, era su novio de la enfermera y se portó como siempre, pues. ¿Cierto? ¿Me entienden? Entonces, miren el ejemplo, ¿eh? Miren el ejemplo. La enfermera le da la inyección al auxiliar o a la técnico, y la técnico en enfermería va, antes de aplicar, ¿qué hace? Bota un poquito de líquido, ¿no? Y cuando bota un poquito de líquido, lo huele. ¿Y qué se da cuenta? Que es un veneno, que es tóxico. Pregunto, en el momento en que se da cuenta, ¿qué recuperó? Recuperó su voluntad, ¿cierto? Recuperó su voluntad. Uy, pero si esto es un veneno, esto es arsénico. ¿Quién es el paciente? Ah, Almanza, este perro a mí también me ha hecho lo mismo. Y se lo aplica. ¿Me entienden? Pregunto, ¿la enfermera seguiría siendo instrumento o ya no? Ya no, porque ya recuperó su voluntad. Ahí la enfermera se vuelve autora directa. Ahí se vuelve directa la auxiliar, perdón, o la técnico se vuelve autora directa, porque ya recuperó su voluntad. La idea es que, mientras no tiene voluntad, va a ser instrumentalizada. Pero cuando recupera su voluntad, deja de ser instrumento. ¿De acuerdo? ¿Estamos? A ver, a Joe ¿lo ven? Joe es uno de los alumnos que siempre me acompaña. Imagínense que la sesión sea presencial. Imagínense que sea presencial. Yo saco mi arma de reglamento y le apunto en la cabeza a Joe y le digo, Joe, si no quieres morir,
viola a tu compañera. Pregunto, ¿estoy dominando la voluntad de Joe o no? Ya, pues doctor, no me haga eso, viólala. ¡Pah! Y disparo al aire. Y con el disparo ya pues Joe se aterroriza más y empieza a desvestir a la compañera. Continúa. Y Joe le sigue desvistiendo. Ya ustedes saben todo lo que se hace en esos casos. Ya no me pidan más detalles, ¿verdad? Pero cuando ya le está por violar, le digo, hasta ahí nomás Joe, suficiente. Ya pues doctor, no se pase. No, suficiente. Y guardo mi arma. ¿Cierto? Y Joe sigue. Pero pregunto, ¿Joe responde o no? ¿Responde o no? Sí responde. Claro que responde, porque recupera su voluntad, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si hasta el final yo le tenía con la pistola apuntada y violó, amenazado con la pistola? ¿Quién Ahí, responde por la violación? usted, Yo. Yo sería el autor. ¿Qué tipo de autor? directo. ¿Directo? No, mediato. Yo sería el autor Mediato. 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 porque domino la voluntad. El autor mediato se vale de un instrumento. ¿Es el hombre de atrás o no? Sí. Pero si yo fue el que violó. Sí, pues yo fue el que violó. Instrumento. ¿Yo el que sería? Instrumento. Instrumento. Así es, yo sería víctima también. Y cuando recupera su voluntad sería autor directo, doctor. No. Claro. Si recupera, no, pero si recupera su voluntad, yo estoy seguro de que cuando yo le digo hasta ahí nomás, yo dejaría de hacerlo, pues, ¿no? Pero de repente no lo deja de hacer. No, si lo deja de hacer ya la cosa cambia. Claro. Si lo deja de hacer, sería nada. Pero si continúa haciéndolo, ya sería autor directo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuperó su voluntad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el autor directo y el autor mediato? El autor directo ejecuta el hecho, domina el hecho, realiza el hecho. El autor mediato no lo ejecuta. Se vale de otro, de un instrumento. Es el hombre de atrás. El autor directo es el que tiene el poder, ¿no? Sí, pero el poder sobre el hecho. Sobre el hecho. El autor mediato también tiene poder. ¿Pero poder sobre qué? Sobre la persona. Sobre la voluntad. Poder Sobre la voluntad. sobre la voluntad. Sobre el instrumento. Sobre el instrumento. Doctor. Sobre la voluntad. Los audios. ¿Hay un audio por ahí? Ya está, perfecto. Miren, les voy a poner un ejemplo. A ver, con lo que les estoy explicando, les voy a poner un ejemplo. Quiero que ustedes piensen, porque derecho penal es para pensar. ¿De acuerdo? Luego vamos a entrar a coautorías no ejecutivas, a coautorías adhesivas, sucesivas, alternativas. Todo lo que me están preguntando lo vamos a mirar, no se preocupen. Pero vamos, así como la canción, despacito, suave, suavecito, pasito a pasito. ¿Cierto? No nos desesperemos. ¿De acuerdo? Como le digo siempre a mi enamorada, mi amor, en su momento lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Ahora no. Ya será cuando nos casemos, ¿verdad? Poco a poco. Vamos con calma, ¿no? Ya está. Entonces, escúchenme. Miren, voy a poner un ejemplo. Y ustedes me van a decir, voy a poner un ejemplo. El tipo se va a trabajar, su esposa se queda en su casa, su esposa está en su casa y entra el vecino. Parece que la esposa se entendía con el vecino. ¿De acuerdo? De pronto el tipo se había olvidado algo en la casa, pues. Y regresa. ¿Y saben cuándo vuelve? Vuelve cuando su esposa está en pleno acto sexual. En el momento exacto. Exactamente. Y cuando la esposa escucha la voz de su marido, mi amor, me olvidé la calculadora. Y está subiendo las escaleras, su mujer empieza a gritar, ¡auxilio, me están violando! ¡Socorro! ¿Se entiende? Y el esposo lo ve al otro tipo encima de ella y obviamente saca su arma y le dispara. Y lo mata.
Casos reales, estoy contando. Ha pasado. Yo pregunto, ¿ahí qué sería él? Emoción violenta. No, Instrumento. autor mediato. No, nada, un Autor instrumento. mediato, doctor. No, autor Fue directo. engañado. Autor mediato. Instrumento, engañado. doctor. Y un instrumento. Fue engañado. Es un La actor. mujer sería. Legítima defensa, doctor. Legítima Estamos hablando de defensa autor. putativa. Pero legítima defensa de la- qué? La mujer es la La autora. mujer sería autor mediato, él sería instrumento. El que disparó Así es es. autor mediato. ¿Qué les pasa? No es Pero autor, así. autor mediato es el hombre y la mujer sería el autor directo. No, ven. No. No. El hombre es el instrumento. El hombre es el instrumento. El hombre es el Autor mediato Instrumento. La mujer sería mediato. El autor mediato. Al hombre, Instrumento sería el al hombre. esposo lo han instrumentalizado. Lo han engañado. Lo han engañado. engaño. Está engañado, Lo han instrumento. engañado, exactamente. Él ha creído estar actuando en legítima defensa, ¿cierto? Él ha creído Así estar es. defendiendo a su esposa. Su mujer no sería autora directa. Su mujer sería autora mediata. Mediato. Sí, claro. Ahora, la mujer no le ha dicho mátalo, pero le hizo creer que estaba en peligro como para que el otro le defienda. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Vamos a mirar pues un tema de dolo eventual, por ejemplo. Tal vez, pero eso es otro tema ya. Pero ¿qué les quiero decir? A que ahí tenemos que empezar a analizar ese tipo de figuras, queridos colegas. ¿Ya? Vamos. El autor mediato puede valerse por engaño, lo puede hacer por coacción, o también lo puede hacer el autor mediato valiéndose de inimputables o de niños. ¿De acuerdo? ¿Cómo así? Miren, el siguiente ejemplo que voy a poner. Yo le digo a alguien, o Cholo, en la oficina del doctor Alonso, han estado con el doctor Alonso antes que conmigo, ¿no? Sí, doctor. Sí, Ya está. doctor. Yo les digo a uno de ustedes, o Cholo, un favor, pues mira, en la oficina del doctor Alonso me he olvidado mi celular en su escritorio, pásamelo, pues. ¿Me entienden? Sí, ¿Y saben de quién es el celular? De Alonso. El celular es de Alonso. Y ustedes me han traído el celular pensando que era de quién. Ah, bueno, de usted. Ya está. Pregunto, Puede ¿quién que haya se... personas, sí. Claro. ¿Quién es el autor directo del hurto? De usted. Nadie. No, el Usted. autor directo no hay. No hay. No hay, No, solo sería mediato. instrumento. Usted sería Yo el sería autor autor mediato. Autor mediato. ¿Para qué sería? Instrumento. ¿Instrumento con qué? Instrumento, doctor. ¿Con coacción o con Un engaño? imputable. Con Con engaño. engaño. Con engaño. 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 Pero ¿qué tal si en el camino el otro prende el celular y se da cuenta que es el de Alonso y viene conmigo y me dice, ya pues doctor, no sea vivo, a medias vamos? No, ahí es autor directo. Autor. A ella es directo. Porque ya Porque recuperó recobró Ya su recuperó su voluntad. voluntad. Recobra su voluntad. Conocimiento. eso. Coautores. Recuperó su voluntad. Muy bien, ahora entremos a la coautoría. En la coautoría también hay poder. En la coautoría también hay poder. Pero es un poder dividido. Es un poder distribuido entre los intervinientes. En la coautoría hay poder, pero el poder está repartido. Se ha hecho división de tareas. División de roles, ¿no? División de roles. ¿Cómo así? Mira, tú lo agarras del cuello, yo lo maquino, yo lo bolsiqueo. Y tú esperas con la moto prendida para subir al motocar. Coautores los tres. División de roles. ¿De acuerdo? División de tareas. En violación, por ejemplo, tú la agarras, yo la penetro. ¿Ven? Coautores. Antes se decía delitos de propia mano. Ya no existe hoy día los delitos de propia mano. Hace 20 años se hablaba de delitos de propia mano. Eso ya es derecho penal de mi abuela, ¿cierto? Entonces, en la coautoría, ¿qué hay? División de tareas, reparto de roles. Doctor, Todos tienen disculpe. poder.
Disculpe que le interrumpa. En el ejemplo que acaba de dar usted, es decir, quien agarra a la mujer sería un coautor y no sería un partícipe. Lo que pasa es que ese mismo ejemplo me lo dio mi profesor de penal y dijo que sería solamente un partícipe y no sería un coautor. ¿Qué edad tiene tu profesor de penal? Aproximo 35 por ahí. Seguramente tu profesor de penal le ha enseñado a mi abuelo. Lo que pasa es que esa teoría de los delitos de propia mano, que solamente en violación es el autor el que penetra, era una teoría que tenía recibo hace 20 años, por una tesis de una autora española que hizo su tesis en la universidad y difundió en el mundo, y eso empezó a correr como reguero de pólvora, pero así como empezó esa teoría terminó. Hoy día nadie sigue eso, ni siquiera la jurisprudencia de la Corte Suprema. ¿De acuerdo? ¿Ya? Es desfasada esa teoría, doctor, ¿no? Absolutamente, absolutamente desfasada. Muy bien, en fin. Entonces, vamos, sigamos. Una tienda, un restaurante. 3 fulanos ingresan al restaurante y se sientan supuestamente a consumir alimentos. Pero estos miserables son parte del grupo criminal. Han entrado para avisar el momento preciso vía celular, llamar a los que van a entrar a robar. ¿De acuerdo? ¿Ellos qué son? Miembros de la organización, miembros del grupo criminal. ¿A qué han entrado? Han entrado de avanzada. De avanzada. A ver el momento propicio, si hay vigilantes, si hay por ahí algún policía, ¿cierto? Y se ponen allí, de avanzada. Luego vienen, cuando las condiciones están propicias, entran los que golpean. ¿O qué creen? Que el que golpea entra por entrar. Entran los que asaltan. Y también les roban a los que han entrado de avanzada y todavía les pegan. ¿Para qué? Para aparentar. Pero esos que han entrado de avanzada también tienen otro rol. ¿Y cuál es? Son contingencia. ¿Qué quiere decir eso? Intervienen si algo sale mal. Eso nosotros lo miramos en un caso donde a un oficial de la policía lo mataron en un restaurante. Se ve en el video cómo ingresan, están ocupando la mesa varias personas, comiendo varias mesas, pollería, y al rato ingresan unos criminales y empiezan a robarles. 2 personas nomás ingresan y empiezan a robarles a todos. Celulares, cosas en la caja. Y este señor de la policía está de civil, está esperando su pollo delivery, y cuando los ve de espaldas a él, los ve a tiro a los 2 delincuentes, saca su arma. ¿Me entienden? ¿Y saben quiénes lo matan por la espalda? Los que estaban en la mesa comiendo, que habían sido asaltados un rato antes también, y todavía le habían pegado a uno de ellos. ¿Por qué? ¿Ellos tenían un rol también o no? ¿Y cuál era? Contingencia avanzada. ¿Ven? ¿Entienden? Pregunto, ¿eso qué es? Eso es coautoría, división de tareas. Sí. El que está afuera, con el prendido, esperando que salgan para volar en motos lineales o en vehículos, ¿qué son? También son coautores. Coautores, doctor, coautores. Cumplen un rol específico en el acto delictivo. Pero para que sean coautores se requiere lo siguiente: planificación. Que hayan planificado conjuntamente. Distribución de roles. Y que en esa planificación se hayan dividido roles para que cada uno haga un aporte. Eso es coautoría. ¿Se entiende? Eso es coautoría. Sí, doctor. Hoy día ya no se sostiene, por ejemplo, en coautoría, ya no es la posición mayoritaria que haya ejecución conjunta, porque a veces también hay coautoría no ejecutiva. ¿Qué quiere decir? Que en el momento de la ejecución no está la persona. Puede pasar. Y va a ser coautor si estuvo en la planificación, si estuvo en la división de roles, si realizó aportes. ¿Estamos? Va a ser coautor. Aun cuando no participó en la ejecución misma. Eso se llama coautoría no ejecutiva. Entonces, ¿qué es lo esencial para que haya coautoría? Planificación conjunta, división de tareas o roles y aportes de todos. Esa es la esencia de la coautoría. ¿Sí? Esa es la esencia de la coautoría. No se olviden nunca, esa es la esencia de la coautoría.
Doctor, discúlpeme. ¿Y el actor intelectual que vendría a ser también un coautor entonces? No, el autor intelectual no existe. El autor intelectual es un concepto que maneja la prensa. Los periodistas hablan de autor intelectual. En ningún libro de penal se habla de autor intelectual. Los periodistas hablan de autor intelectual. ¿Sabes a quién le dicen los periodistas autor intelectual? Al autor mediato, al instigador. Al autor mediato, ¿no? Al instigador también. Pero no es una categoría jurídica. Esta palabrita bórrenla de su mente. Gracias, doctor, por decirlo para... Gracias a usted, doctor, por aclararlo. Doctor, ¿y el caso de Avencia Mesa? Lo que pasa es que en el tiempo de Avencia Mesa no la condenaron por autora. Avencia Mesa nunca fue ni autora ni coautora de la muerte de Alicia Delgado. Fue cómplice. No, Avencia Mesa fue instigadora. Porque a Avencia Mesa se le probó que le pagó a Mamanchura para que Mamanchura mate a Alicia. Y en ese tiempo no había vigente el delito de sicariato. Hoy día ya hubiera sido autora de sicariato, ¿cierto? Pero en ese tiempo, como no estaba vigente el delito de sicariato, a Avencia la condenaron como instigadora de la muerte de Alicia. Y a Mamanchura directo. Ay, gracias. Doctor, en el caso anterior del que fue asesinado, ¿los integrantes de la banda delictiva tendrán el mismo delito que el que asesinó al policía? Lo que pasa es que todos habían acordado entrar con armas. Y si alguien se interpone, dispararle. Eso no es un exceso. Cuando vamos a robar con armas, respondemos también por las muertes. ¿Cuándo no responden los demás por las muertes? Cuando son excesos. Por ejemplo, nosotros hemos planificado ¿qué? Hemos planificado entrar a robar con armas. Yo pregunto, si planificamos entrar a robar con armas, ¿qué cosa pretendemos que pase después del robo? ¿Entiendes o no? ¿Un enfrentamiento? Estamos a la defensiva. Pero pregunto, si estamos entrando al banco a robar con armas de fuego, ¿qué es lo mínimo que debemos haber planificado? ¿Que alguien va a poner resistencia o no? Así es. Se va a utilizar las armas y que puede haber muertos. Ya pues, entonces todos asumimos por las muertes. No solo el que disparó. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Cuándo los demás coautores no asumen? Cuando uno de ellos comete un exceso respecto al plan. Por ejemplo, no iba a haber enfrentamiento, no iba a haber problemas, habíamos dominado el banco, habíamos hecho todo para que no corra una sola bala. Ya nos estamos retirando. Pero uno de los miembros de la organización, uno de los miembros de la banda, lo mira al cajero y dice, oye, tú no eres Almanza. Oye, tú eres el que entra en mi casa, tú eres Almanza González. ¿Cierto? Lo reconoce. Lo reconoce. ¿Y qué hace? Le dispara. Yo pregunto, ¿eso qué es? ¿Un exceso o no? Claro, no estaba planificado, doctor. Es un exceso porque no estaba planificado. Y además no tenía nada que ver con el robo, ¿sí? No, era ajeno al No. objeto. Ese al es su objetivo. rollo. Ese es un exceso. Por eso no van a responder los demás. Porque eso sí es un exceso. Solo él va a responder por 2 delitos. Exactamente. Solo él va a responder por el robo agravado y también por la muerte. Y en ese caso, doctor, ¿qué sería? ¿Autor directo sería ya en este Él caso? sería la autor persona? directo solo de la muerte. Claro, y todos así es. autores del robo. Autor inmediato. Así es. ¿Estamos? Miren, Sí, entonces, maestro. Ese delito tendría que ser concurso real. claro, concurso real. Varias acciones, varios delitos. Concurso real, sin duda, doctora Maritza. Ok, gracias, doctor. ¿Se dan cuenta la diferencia entre hablar con ustedes y usar diapositivas? Sí, es mejor así, doctor. En este momento estarían durmiendo todos y yo estaría leyendo diapositivas. Excelente mecánica la suya, maestro. Gracias, gracias. Sí. Entonces, por ahí creo Un honor, que maestro, un nos honor, en vamos verdad. entendiendo más, ¿no? Vamos discutiendo, conversando, estamos ahí y vamos avanzando. Muy bien. Entonces, ahí estamos hablando de coautores. Doctor, tengo una pregunta. Vamos. Muy buenas dale, noches. vamos. Con la tesis actual con respecto a la coautoría, entonces había un debate, ¿no? sobre el supuesto campana en los delitos.
que ahora anteriormente respondía creo como cómplice y ahora ya se está a nivel jurisprudencial por la Corte Suprema, lo cataloga como autor, como coautor también del hecho. Quería saber cuál es su posición. Depende del Campana. Porque ¿qué pasa si el Campana no participó en la planificación? ¿Qué pasa si el Campana no estuvo en la división de roles que hicimos? ¿Se entiende? Será un cómplice. Porque lo hemos llamado simplemente al Campana el día del robo y le hemos dicho, compadre, vamos a entrar acá a hacer una chambita. Sería un cómplice secundario. O primario, dependiendo qué tan importante es ese Campana, porque a veces el Campana es primario, porque es tan indispensable, a veces, ¿no? A veces será secundario, dependiendo del caso. Entonces, doctor, ¿y el Campana no participa? ¿No es partícipe? Es partícipe, cómplice, pero a veces el que está de Campana podría ser coautor. A veces el que está de Campana hasta podría ser el jefe de la banda. Claro. ¿Depende de qué? Todo depende de qué. De la planificación. De la planificación. De la división de roles. Todo depende de eso. Del grado de participación que tendría. Si el día que nos hemos sentado a dirigir todo, si el día que nos hemos sentado a dividirnos funciones, a planificar lo que vamos a hacer, el Campana estuvo sentado en la mesa con nosotros, ese no es Campana. Ese es coautor, ¿cierto? Coautor. Sí, sí. Pero eso es un tema de probanza. La marcha lo hemos llamado. Es un tema de probanza, doctor, ¿verdad? ¿Es para un tema? verificar. No, más que de probanza, es un... Claro, al final tienes que probar todo lo que dices en el proceso penal, pero es un tema de qué es lo que hizo. ¿De acuerdo? Si lo hemos captado ese día, lo hemos llamado y le hemos dicho al compadre, ¿cuál es el dolo del partícipe? El dolo del partícipe es un doble dolo. Conoce de manera ligera lo que van a hacer los autores. Y él, conociendo que van a hacer algo ilícito, se incorpora. Se incorpora. Se incorpora. Ese es el dolo del partícipe. Se incorpora al hecho del otro. El hecho es de los otros, pero él se incorpora a colaborar con ese hecho. Pero no es su hecho. Es hecho de los otros. Por ejemplo, a ver, antes habían ciertos fulanos que eran, ahora ya no se usa mucho estos fulanos, porque ahora se ha reemplazado por las motos lineales, ¿no? Pero en su momento existían los famosos cañas. ¿Quiénes eran los cañas? Los cañas eran estos delincuentes que eran expertos en conducir. Choferes. Expertos. Choferes. Estos tipos daban vuelta en U, trepaban veredas, saltaban de un lado a otro, cambiaban de carril, manejaban, pero así, a la perfección, para fugas. El transportador. Así como los transportistas, pero como en la película El Transportador. Y estos cañas eran poquitos en Lima. No habían ni 10, pero eran buenos y eran conocidos. ¿Se entiende? Y estos cañas, ¿qué hacían el día antes que los contrataban? Los de las bandas, y el caña no trabajaba con ninguna banda, el caña trabajaba con varias bandas. Y la banda lo llamaba, ¿y qué le decía? Oh, cuñado, mañana vamos a una chambita, ¿te apuntas? Bacán. El caña sabe que esa chambita es un choreo. Y se apunta. Acción avanzada. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace él? Su parte. ¿Cuál es su parte? Lo primero, conseguir el carro para el día siguiente. ¿Qué quiere decir conseguir el carro? Un Audi, un Mercedes, un carro Robarlo. fuerte, un carro duro. Robarlo. Claro, tiene que robarlo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si va a hacer la chamba en un tico? No llega ni a 60 por hora. ¿No? Y además en la primera trepada de vereda se parte, ¿cierto? Tiene que ser buen carro. Ya está. Con ese buen carro, él va y se pone al servicio de los fulanos. ¿Cuál es su chamba del caña? Los deja en el lugar y los saca del lugar. Listo. Es su chamba. Y por eso cobra un monto. Y cobra independientemente de que les vaya bien o mal en el robo. Ese es el típico cómplice. Pero no sería considerado también partícipe, doctor. Partícipe, pues los cómplices son partícipes. Los cómplices son partícipes. Los partícipes son de dos clases. Instigador y cómplices. Es el típico cómplice. Doctor,
¿Por qué no podría ser considerado como un coautor si es que él indirectamente está coordinando y ya está dentro de esa planificación? No. Porque él sabe. No está dentro de la planificación. Él no sabe a quién le van a robar, cómo le van a robar, cuántos van a intervenir, qué armas van a llevar. Él no sabe nada de eso. Está colaborando. Está colaborando, pero no tiene el plan él claro. Al final hace un servicio ¿Qué directo. pasa ¿no? si él se entera del plan y participa en el plan? Ya deja de ser cómplice, pues. Se convierte en coautor. Solo se encarga de conseguir el carro, nada más. Doctor, Y sacarlos disculpe, manejando. ¿y no hace un reconocimiento de ruta también? Para ver por dónde, por qué vías va a salir todo eso. Doctores, hasta policías de tránsito truchos llevan cuando van a robar. ¿Y saben para qué llevan policía de tránsito trucho o no? No. Para despistar al verdadero policía. Para que les cierre el tráfico y puedan fugar bien bacán. Ese policía de tránsito falso que hace en el momento del robo, cuando acaban de robar y salen, las 2 o 3 calles, ¿cierto? Con su moto va parando el tráfico para que pasen los choros. Mucha Maestro, Doctor Almanza, buenas noches. Doctor Almanza, buenas noches. Perdónenme, pero disculpen la arrogancia, pero ¿saben por qué les puedo contar todo esto? Después de ser fiscal 20 años, ¿se imaginan todo lo que he visto? Definitivamente. Sí, doctor, definitivamente. Entonces, o sea, eso esas cosas no se encuentran en los libros. Yo les cuento casuística, es lo que pasa, es lo que se vive. la máxima de la experiencia. Doctor Almanza, sí, buenas noches. Doctor Almanza, buenas noches. Quería hacerle una pregunta. Sí. Usted señalaba que los cañas igual son parte. Cómplice primario. Cómplice primario. A ver, tengan cuidado con los audios para que no se filtren conversaciones, porque ahí sí vamos a tener interferencias. Doctor, Aló, doctor buenas Almanza, noches. ¿me escucha? Buenas noches. Quería hacerle una pregunta. Usted señalaba que los cañas son partícipes y de una otra manera, pues como tienen la doble función de conocer el ilícito, parte de la planificación y a la vez se incorpora al hecho del otro, ¿usted consideraba de que de una otra manera ellos o sea, simplemente eran como que simple partido, tenían un rol totalmente simple de llevar y traer, pero indistintamente de eso, de repente ellos no son, o sea, ellos tienen que conocer más los hechos porque incluso ellos creo que cobran, me imagino, deberían cobrar más de acuerdo al riesgo, ¿no? Entonces, no es que yo voy y me arriesgo por 100 soles o 200 soles, ¿no? Si no diría, pues, me busco un taxista cualquiera, ¿no? Y más que eso, le voy a contar algo. Si lo capturan al caña, va a responder con la misma pena de los autores, porque el cómplice primario tiene la misma pena según el código. El código dice al autor, al cómplice primario le corresponde la misma pena. Así que él va a facturar parecido. Claro, al momento de imputarle, le van a imputar como cómplice primario, ¿cierto? Pero al momento de recibir pena, va a recibir pena parecida, porque el código dice que el primario y el autor tienen pena similar. Pero vamos, no nos anticipemos todavía a los partícipes. Todavía no estamos en partícipes. Estamos en coautoría en este momento. Doctor, buenas noches. Si me permiten, por favor, formular un caso. Mire, hay 2 delincuentes que llaman a un amigo que tiene movilidad, ¿no? Y mientras lo esperaban para que los movilice, supuestamente le iban a hacer una carrera de un lugar a otro, ¿no? El amigo. Mientras lo esperaban que llegue, estos delincuentes ven que hay una pareja, ya era las 11:30 de la noche, había una pareja de enamorados. Esto lo asaltan, les quitan el celular, sus billeteras, ¿no? A la pareja. Y en ese momento aparece pues el amigo, ¿no? Para que lo recoja. Y justo corren, suben al vehículo y, bueno, el amigo no sabía, pues, ¿no? Que estos se acababan de robar. Y en eso ya una patrulla los interviene. En este caso, el chofer, ¿qué rol tendría, doctor? Él no sabía que iban a asaltar. Pero de todas maneras lo han procesado. Yo le voy a contar un secreto, doctor. Cómplice secundario. Le voy a contar un secreto. De cada 100 personas que se encuentran en el aeropuerto Jorge Chávez llevando droga, 101 no saben qué es droga.
¿cierto? Igual, acá, de cada 100... ¿Cómo es eso, doctor? ¿Cómo es eso que de 100, 101 no saben? O sea, todos dicen que no sabían que era droga. Todos saben. Todos son inocentes, Así todos son es. inocentes. Así es. Entonces acá lo más probable es que este señor diga también eso. Es un tema ya de prueba, ¿no? Pero si es verdad que no sabía, obviamente no tiene participación. Ahí se puede aplicar un tema de prohibición de regreso, un taxista de buena fe. Imagínate que lo llaman al taxista, lo llaman con aplicativo. El pata llega con un taxi por aplicativo y justo suben a su carro. No tiene nada que ver con el tema, ¿cierto? Claro, cumplía su rol. Ahí es una conducta neutra, es un tema de prohibición de regreso, ¿cierto? Pero, como te digo, es un tema ya de prueba, ¿no? Es un tema Doctor, y ese mismo concepto no se podría aplicar a los cañas. Por ejemplo, dicen, no, yo no sabía que iban a hacer esa actividad. Y sí, pues, pero basta con ver los videos, de cómo está trepando vereda, cómo está golpeando Así es. Y por la marca de carro que también consiguen. No, y aparte la movilidad de los caños es robada, o sea, es un auto de lujo. Así es, no, pues entonces ahí los indicios van a hacer que lo que él diga no sea tan creíble, ¿cierto? Muy bien, vamos. Quiero terminar de explicar coautoría. A ver, son varios tipos de coautoría. Hay varios tipos de coautoría. Lo que les acabo de explicar es la coautoría clásica, ¿cierto? Pero hay otros tipos de coautoría. Por ejemplo, hay un tipo de coautoría llamada coautoría alternativa. ¿Qué quiere decir eso? Miren lo que les estoy planteando. ¿Cómo es la coautoría alternativa? Mañana declara el testigo tal. Uy, mañana. Su madre. No tiene que llegar vivo al juicio, ¿cierto? Entonces, como ese testigo tiene que morir antes del juicio para que no testifique, lo mandan matar. Así que tiene que morir ese día sí o sí. No hay tiempo. Entonces, ¿qué hacen los encargados de ultimarlo? Lo que hacen es lo marcan y se dan cuenta de una cosa, que él duerme en 3 lugares. Alternativamente, en cualquiera de ellos puede ir a dormir. O duerme en la casa de su mamá, o duerme en la casa de su esposa y de sus hijos, o duerme en la casa de una amante que tiene. Hasta eso saben. ¿Cierto? Pero en cualquiera de los 3 lugares va a caer a dormir. ¿Qué hacen estos sicarios para asegurar el tema? ¿Qué hacen? Planifican cómo lo van a matar y le ponen 2 puntas con moto en cada lugar, en las 3 casas. ¿A una de las 3 va a ir o no? Y en las 3 lo están esperando. Y llega a la casa de la mamá y en la casa de la mamá lo mata. Yo pregunto, los otros 4, los 2 que han estado en la casa del amante y los 2 que han estado en la casa de su esposa, ¿reciben sanción o no? También reciben, profesor. Claro. ¿Cómo se llama eso? Sí, doctor, coautoría. Eso es coautoría no ejecutiva, ellos no llegaron a ejecutar nada. Pero, ¿cómo se llama eso? Coautoría alternativa. Alternativa. El fin era Había uno la mismo. probabilidad de que por Era el una lugar misma. donde estaban ellos también iba a llegar el... La finalidad Cualquiera de era- los 3 iba a cometer ese hecho. ¿Y así aseguraban el delito o no? El delito fin sería yo, ¿no, maestro? Claro. Sí, doctor, se ¿Pero de aseguraba esa el forma delito. ¿Lo aseguraban o no? Sí, También. doctor. La idea Ese era era el delito fin. matar a la persona, si es que Ese día. o sea tenía que matar. Ese día. ¿A eso se denomina, maestro, delito fin? Claro, o sea, lo que querían era eso, tenían que dominar esto. Entonces, vamos, esa es coautoría alternativa, ¿cierto? Coautoría adhesiva, ¿qué es? Nosotros hemos planificado, ya estamos terminando de planificar, lo vamos a hacer, viene alguien y se integra. Dice, ya, yo también participo. ¿Eso qué quiere decir? Me adhiero a lo que ustedes ya han planeado. Coautoría adhesiva. ¿De acuerdo? O aditiva, como se dice. ¿Cierto? Pero vamos. Hay otra figura, que es la figura de los varios autores. ¿Qué es la figura de los varios autores? Autoría sucesiva, doctor. No, los varios autores.
Cuando estamos en varios autores, los varios autores no son coautores, ¿ah? Los varios autores no son coautores. En delitos de corrupción de funcionarios, doctor. Maestro, disculpe, ¿podría Doctor, volver a... en el delito de corrupción de funcionarios eso. Pero vamos, quiero explicarles. Podrían- A ver, un segundito les explico y luego me preguntan. Adhesiva. Quiero explicar los varios autores. ¿De qué hablamos cuando hablamos de varios autores? Miren. Todos son autores, doctor, ahí. Pero vamos. Ahí se da en corrupción de funcionarios. ¿No? Ya, Porque pero vamos a explicar eso. podría. Lo voy a Dijo explicar. que va a explicar el doctor, hay que dejarlo que explique el doctor, por favor. A ver, Por favor. Primero, vamos. Primero, ya dejamos claro, o por lo menos aproximadamente claro, el autor directo, el autor mediato, los coautores. Yo les dije que en el tema de los coautores, había planificación, división de funciones, división de tareas, división de roles. ¿Cierto? Y en algunos casos ejecución conjunta, pero la ejecución conjunta ya estaba dejando de ser lo esencial en la coautoría. Lo esencial en la coautoría era la planificación, el aporte y la división de roles. ¿Cierto? Muy bien. Ahora bien, vámonos al tema de los varios autores. Los varios autores no son coautores. Una cosa es ser coautor y otra cosa es varios autores. ¿Quiénes son los varios autores? Los que ejecutan el hecho conjuntamente, pero no lo planificaron. Los varios autores ejecutan el hecho conjuntamente, pero no lo planificaron. Por ejemplo, mañana es el partido con Brasil, ¿cierto? Entonces mañana, imagínense que sea un partido en el estadio allá y el árbitro cobró un penal inmerecido a favor de Brasil. Puede pasar, ¿no? Y cobra para favorecer a Brasil un penal inmerecido en contra de Brasil. ¿Cierto? Y lo tapa Galese. Lo tapa Galese, atajadón. El Perú está yendo muy bien. Está por terminar, ya estamos por irnos a definición. ¿Y saben qué? Penal para Perú. Penal para Perú. Y va a patear Cueva. ¿Qué les parece? ¿Me entienden? No, doctor, sí. Perdemos el penal, doctor. Y Cueva patea. ¿Cierto? Golazo de Cueva. Golazo de Cueva. ¿Y saben qué? El árbitro anula el gol. Yo pregunto, ¿los hinchas estarían felices con el árbitro o estarían en contra del árbitro? Nos cobró un penal indebido. Nos anuló un penal bien pateado. Entonces, ¿qué hacen los hinchas que están afuera del estadio? Lo apedrean al árbitro. Yo pregunto, ¿serían coautores o serían varios autores? Varios autores. Varios autores. Varios autores, doctor. No, Ahí no hay coautoría. Varios autores. Nunca lo planificaron. Varios autores. Cada uno tiene dominio del hecho. Así es. Doctor, ¿y por qué es importante diferenciar coautores de varios autores? ¿Saben por qué es importante? Porque hay muchas agravantes que están en el Código Penal, por ejemplo, la del 297 por drogas, no te aplican el agravante cuando eres varios autores. Solo te aplican las figuras agravadas cuando son coautores. ¿Ven la diferencia? Voy a poner, miren el ejemplo que voy a poner, miren el ejemplo que voy a poner para que vean la aplicación práctica de todo lo que estoy explicando. Yo me dedico al tema de las drogas. Y a 3 de ustedes los capto, pero ustedes ni se conocen. ¿Cierto? A la doctora Maritza, al doctor Jaime y a la doctora Lisbeth. A los 3 que tienen su cámara prendida yo los capto. Y también al doctor Enson. A los 4 los capto. ¿Y para qué los capto a los 4? Para que sean correos de drogas. Para usarlos en llevar drogas. Pero ¿cuál es el tema? Ni Edson, ni Maritza, ni Lisbeth, ni Jaime se conocen. Ni siquiera saben que van a cometer el delito juntos. A los 4 yo los cito a mi casa en distintos días. A los 4 les hago la misma empaquetadura.
la misma modalidad, la misma forma, el mismo peso, la misma calidad de droga y los mando en el mismo vuelo. ¿Y saben qué? Papiña, ese día hay una soplada, un dato. Alguien sapea el tema. ¿Qué creen? Los capturan a los 4. Y cuando la policía del aeropuerto los captura, es el mismo fiscal que está de turno esa noche en el aeropuerto, y el fiscal a los 4, la misma droga, las mismas empaquetaduras, la misma pureza, los mismos amarres. ¿Cierto? Yo pregunto, 297, forma grabada. No, señor, ese es tipo básico. ¿Por qué? Porque no son coautores, pues. Son varios autores. Porque estos manes ni se conocían, ¿cierto? Entonces, como ni se conocían, son varios autores, no son coautores. Así que van a ir por el tipo base, no por el tipo grabado. Doctor Almanza, pero ¿y por qué está tan seguro que no se conocían? Porque yo tendría que ser un estúpido si hago que se conozcan. Yo tendría que ser un estúpido si hago que los 4 sepan que están yendo los 4. Yo sería el rey de los idiotas. ¿Por qué? Porque imagínate que uno de los 4 caiga y saben que van 3 más. Lo más probable es que en el aeropuerto eche a los otros para bajar pena, ¿o no? ¿Se entiende? Claro. Lógico, Entonces, lógico, maestro. Entonces es una máxima de la experiencia que ellos no se conozcan. Eso es lo normal. Entonces, ¿qué son? Autores, varios autores. No hay coautoría. Y si no hay coautoría, no te puedo tirar el agravante del 297, que es agravante por pluralidad de agentes. ¿Ven que es importante? Si no el tipo base. Autores de varios autores sería el tipo base. ¿Ven que es importante o no es importante? Definitivamente, maestro. Doctor, definitivamente. Doctor Almanza, buenas noches. Una pregunta. En el caso de drogas, pero en este caso que los encuentran 3 personas, ¿no? de la parte sierra, y las 3 personas tienen su terreno, son colindantes, y los encuentran a los 3 sembrando marihuana, ¿no? En un terreno encuentran 500 plantaciones, en el otro 300 y en el otro 200 plantaciones. Nos intervienen a 3 personas, ¿no? Y a los 3 miembros dueños de los terrenos, ¿no? Pero resulta que esos 3 dueños de los terrenos, de esos 2 dueños de los terrenos, nombran al dueño de un terreno en el cual él no está presente. Y dicen, no, todas estas plantaciones pertenecen al señor Juan Pérez, supongamos, ¿no? Es con el antiguo código. Desacumulan el expediente y solo queda el señor Juan Pérez en su condición de reo ausente, dispuesto a juicio. ¿Cómo terminaría ahí en este caso? ¿Sería coautor el señor? Porque el señor, según la acusación fiscal, lo están acusando de autor. Él es el autor de por solo dicho de sus coautores, ¿no? Él es el autor del sembrío de las plantaciones de marihuana. Por eso, pero bien raro eso. O sea, tendría que entrar a analizar muchas cosas para responderle, doctor, pero es bien raro. O sea, es bien raro que 3 que tienen ahí presencia en el lugar cuando han hecho la intervención y que están habitando el lugar cuando han hecho la intervención, digan que el tema es de fulano. Y los 3 salgan y quede el fulano solo. Bien raro, ¿verdad? Y encima un pata que fácil ya está muerto. Claro, inclusive, doctor, este señor nunca estuvo presente ahí, no solo subo su esposa salió de él, encontrándole la... Por eso, ahí hay cosas bien, digamos, difíciles de explicar, para ser bien sutil. Ok, maestro, muchas gracias. ¿Ya? Para ser bien sutil. Muy bien. Maestro, ¿cuánto es el mínimo de pesaje de droga para que constituya delito de tráfico? ¿Y cuánto es lo permitido para el consumo? No, eso es bien relativo, eso de los 5 gramos, eso de lo que dice el código, el 298, 299, eso es bien relativo. ¿Por qué? A su posición, maestro, y a su experiencia, ¿cuánto es? Sí, pero esta pregunta se la voy a contestar, pero no nos metamos a temas que no vienen al caso a lo que estamos viendo, les ruego, ¿sí? Porque ya, si no maestro, nos salimos. Ya, pero sí le voy a responder, pero ya no nos metamos en eso.
A ver, yo sí les digo una cosa, el delito de tráfico de drogas es un delito que se tiene que probar en cada caso. Yo no creo en gramos tasados, para empezar. Mi posición es que no existen gramos tasados. Mi posición es que así tengas menos de la dosis, puedes ser microcomercializador. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque yo he imputado más de una vez en TID por menos de la dosis permitida. Y te voy a decir por qué. Porque el microcomercializador que se respeta nunca tiene más en su poder que la dosis permitida. ¿De acuerdo? Entonces ustedes me dirán, ¿cómo lo has imputado? ¿Y cómo lo has imputado? Fácil, con su celular. Levantamiento secreto de comunicaciones, con su celular hemos visto todos los pedidos que le llegan en el día. ¿Cierto? El pata era delivery de coca. ¿Ves? Entonces con eso le pruebas, ¿verdad? Ya está. Y eso que tenía menos de la dosis permitida. Y hay gente que tiene más y no es consumidor, perdón, es consumidor y no es microcomercializador. A ver, imagínate que tú te estoquees, pues vas a hacer un tonazo el fin de semana y te estoqueas. Pues. Porque tú eres bravo, pues le entras con fuerza. ¿Vas a vender? No. ¿Ven? Entonces, hay que ver cada caso. Doctor, hay que continuar con el tema del día, por favor. Sí. Doctor, disculpe. ¿Hasta acá? Hemos terminado. Doctor, disculpe, la última pregunta. Me había interesado lo último de varios autores. Hiciera otro ejemplo. Vamos. Un choque múltiple puede ser. ¿Está usted por el centro de Lima? ¿Está usted por el centro de Lima? Choque múltiple. Está caminando por el centro de Lima y ve que varias personas se están metiendo a una tienda a saquear. Y usted también entra. ¿Usted es coautor? ¿Usted también sale con su televisor corriendo de la tienda? ¿Usted es coautor? No. No. Varios autores. Varios autores. Varios autores. ¿Se entiende? Usted ve que están saliendo con radio, con tele, también le entra, yo también quiero, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Ya? Sí, doctor. Vamos. Muy bien. Vamos ahora al tema de los partícipes. ¿Quiénes son los partícipes? Los partícipes. Un ejemplo de coautoría sucesiva me piden. A mi suegra le están pegando entre dos y yo me sumo. ¿Para qué? Para defender, pues. ¿Para qué va a ser? Ya, vamos. Vamos a los partícipes. ¿Qué hay en los partícipes? ¿Cómo es el tema de los partícipes? ¿Cómo es el tema de los partícipes? El tema de los partícipes es no tienen dominio. No tienen dominio. Pero realizan una integración en el injusto del otro. Los cómplices se integran al injusto del otro. ¿Y qué hace el instigador? El instigador determina al otro a cometer un delito. El instigador lo determina. ¿Qué es determinar? El código habla de determinar. ¿Qué es determinar? Determinar es persuadir, convencer al otro para que cometa el delito. ¿Cómo lo persuado al otro para que cometa un delito? ¿Cómo es que lo hago? La clásica forma de determinarlo es con plata. Le pago para que lo haga. ¿Cierto? Esa es la forma más común de determinar. Pero también hay otras formas de determinar. Por ejemplo, favores sexuales, ¿no? Por ejemplo, persuasión, dádivas, promesas, ventajas. Con eso lo determino para que cometa el delito. La idea es convencerlo. Para que haya instigación, yo tengo que sacarlo de la no idea de cometer delito a tener la idea de cometer delito. Pero ¿qué pasa si el compadre ya va a cometer el delito y yo simplemente le digo, muy bien, hazlo? No lo estoy instigando, porque él ya decidió cometer el delito, ¿cierto? Para que haya instigación, el tipo tiene que estar sin deseos de cometer el delito y yo lo determino, yo lo convenzo para que lo haga. Eso es instigación. Pero si el man ya está convencido, yo simplemente lo aliento, lo animo para que siga, no hay instigación allí. Vamos. ¿Qué son los cómplices? Los cómplices no tienen un injusto. Se integran al injusto del otro. ¿Cómo? Contribuyendo
ayudando, favoreciendo, facilitando. El cómplice es un facilitador, un colaborador. Por ejemplo, ¿quién es un clásico cómplice? Este man que te vende una visión, pues. Hay los vendedores de visiones, ¿no? ¿Quién es un vendedor de visión? Sabe que hay algunos patas que se dedican al robo y le vende una visión. Tengo un datazo, hermano. ¿Cuál? Los Pérez del 353 se han ido de viaje a Miami. Y el perro se les ha muerto, así que ni va a ladrar si entra. Pregunto, ¿ese pata que está vendiendo? Una visión, ¿sí? Un datazo. ¿Ese qué será? ¿Coautor? Cómplice. Cómplice, doctor. Claro, él no va a participar, él no va a dirigirse al roles. Él está vendiendo el dato. Con el dato van a robar. Ese es cómplice. ¿Estamos? Hay gente que se dedica al choreo y vienen y yo les alquilo las armas. ¿Soy coautor? No, soy cómplice. Primario. Sé que van a robar con el fierro y les estoy dando el fierro. Cómplice. ¿Por qué? Porque estoy colaborando, pero estoy facilitando el delito. Me estoy integrando en lo que van a hacer. Estoy colaborando en alguno de los hechos del delito. ¿Estamos? Doctor, una consulta. Si en ese ejemplo que he puesto de la venta de armas, yo me dedico, ¿no? Tengo ese rol o ese No, oficio de yo no he vender. dicho que venden armas. Yo lo que he dicho es alquilan las armas. Ah, correcto. Porque si fuera venta de armas, no, esa es prohibición del regreso. Venta de armas, mi negocio está permitido, yo vendo armas. ¿Qué vas a hacer con el arma? Es tu problema, ¿cierto? Claro, así tenga conocimiento de que No, ese arma lo van a utilizar. Pero yo no para soy policía, yo vendo armas. Y lo único que la ley me exige es pedirle licencia o no. Claro, correcto. Listo, yo vendo el arma. Doctor, si la esposa le convence al amante que mate al esposo, ¿sería instigadora? Sí, claro. Claro que sí. Es un ejemplo clarísimo de instigación. Perfecto, me quedó claro, doctor. Crea el dolo, ¿no? Pero hay una cosa. Y ahí tienes que tener muchísimo cuidado. Si están casados, la cosa cambia. Justamente eso estaba pensando, si están casados. Ay, si están casados, la cosa cambia. ¿Sabes por qué la cosa cambia? ¿Sabes por qué? Infracción de deber, doctor, delito. Porque ya sería un delito de infracción del deber. Parricidio ya sería, doctor. Ya sería parricidio. Y si es parricidio, el amante jamás va a ser autor de parricidio. Sería Si es autor de parricidio, homicidio. la esposa va a ser la autora del parricidio y el amante va a ser siempre partícipe. Porque ahí no se aplica, para delitos de infracción del deber, no se aplica la teoría que estoy explicando ahora. Ahora estoy explicando la teoría para delitos de dominio, la teoría de dominio, ¿cierto? Perfecto. En el caso que usted me pone sin esposa, ya sería infracción del deber. Y si es infracción del deber, la cosa cambia. Doctor, una pregunta con respecto al delito de el instigador en el delito contra la administración pública. ¿Nos podría dar un ejemplo? Sí, claro. La esposa. Perdonen las esposas, pero me acabo de acordar de la esposa con la esposa que me están poniendo. No tengo nada contra las esposas, pero se me... Ya, el esposo, para que no me digan machista, ya el esposo. Ya. La esposa es funcionaria pública, la esposa. Y el esposo en la casa, el pata cocina y hace las cosas domésticos. Y el esposo le dice a la esposa, ya, pe flaca, estás trabajando pues en adquisiciones del Estado, hazte una, pe flaca, una, para irnos de viaje de a fin de año. Si estás ahí con, ya, pe, tu diezmo, pide. No, yo no le entro, yo soy honesta, la señora. Mira, así, ¿no? Ya, pe,
Va. Si me voy, pues será tu problema, ya tú piensas. ¿Por qué me he ido? ¿Cierto? Pregunto, ¿qué está haciendo? ¿Le está convenciendo o no? Claro. ¿Y la mujer qué hace? Instigando. Claro, la está instigando. Y la mujer, por no perderlo, por contentar al vago ¿qué hace? Comete el hecho. Se mete en el tema. El tipo le instigó, sin duda. Sin duda. La determinó. ¿De acuerdo? Doctor. Maestro, ¿la instigación es una manera de instrumentalizar a la persona? No, porque el que ejecuta no está instrumentalizado. El que ejecuta está con voluntad. Lo ha convencido, pero no lo ha instrumentalizado. La diferencia entre el autor mediato y el instigador es que el autor mediato sí lo instrumentaliza. El instigador no lo instrumentaliza. El instigador Correcto, maestro. Cuando hay instigador, Correcto, maestro. es autor directo. Repito, cuando hay instigador, el que ejecuta es autor directo. Cuando hay autor mediato, el que ejecuta es instrumento. La única excepción en que el que ejecuta... Muchas gracias, maestro. Es en la autoridad mediata en aparatos organizados de poder, que esto va a ser materia de otra clase. La autoridad mediata en aparatos organizados de poder. No me quiero meter en eso hoy día porque es un tema más complejo y vamos a complejizar y lo básico no lo vamos a entender. ¿Sí? Doctor, y en el caso de drogas, sí. Los burrieres, ahí serían cómplices. No. Directos. Antes cuando puse el ejemplo del correo de drogas y puse el tema de que les mandé drogas, yo dije correo de drogas por no usar esa palabra. Burrier. Esos son varios autores. Claro. Autores, cada uno es autor. Yo, por ejemplo, a veces uso jerga y a veces no uso jerga. Esta vez traté de ser light y dije correo de drogas, ¿cierto? Pero pude haber empleado y hubiera podido usar tal vez una palabra más fuerte incluso que la que usted usó. En vez de decir burrier, hubiera dicho mulas, porque es como se les conoce, ¿no? Sí, doctor, dicen mulas. Esa es la idea, maestro, que ponga distractores, ahí viene el análisis. Claro, pero prefiero usar un término light que es correo de drogas. Correo de drogas, ¿no? Doctor. Un término light, sí. Doctor, si la persona que le venden plantones de un producto agrícola distinto y cuando él lo planta ya empieza a crecer, le dicen que no es ese producto y que es marihuana y el dueño del terreno lo tira el producto a un lado, lo bota, ¿en qué estaríamos ahí? Porque la policía lo ha llegado al señor, pese a que él lo ha botado después de 12 días, el plantón ha llegado y le ha levantado acta que él ha estado plantando. Si llega la policía marihuana. y cuando llega la policía yo lo voto, ya no es tan creíble la botada, ¿no? ¿Cierto? No, justamente está el acta del mismo fiscal que dice que la señora con intención de desaparecer el producto 2 días antes, lo había tirado los plantones a un lado de su terreno. 2 días antes. Pues, pero habría que mirar si lo ha tirado o lo ha cosechado, ¿cierto? No, lo ha tirado, lo ha estado totalmente tirado. Ya, pero ese es un tema ya de prueba, ¿no? Ese es un tema ya de prueba, ¿cierto? Sí. Es como cierto vecino que un día, mijito, se dedica mucho a la agricultura, doctor. Ah, qué bien, qué bonito, sí, tiene su jardín en la casa, mira. Oye, marihuana. Este es amapola, hermano, este es marihuana. Tenía amapola y tenía marihuana. ¿Y eso qué es? Esta es droga, hermano, ¿cierto? A su hijito lo habrá masacrado, pero lo cierto es que ese día desapareció todo, ¿verdad? La criatura era bastante hogareña. Ahí el señor no tenía dolo, ¿cierto? ¿O sí? Yo pregunto. No sabía. No. Su hijito estaba en el colegio y se ve el papá orgullosísimo de cómo le gusta la jardinería. Y lo que no sabía es tremenda araña tenía de hijo, ¿cierto? ¿Y qué tal si no le dicen que eso era marihuana? ¿Podía haber terminado preso o no? Claro. Así es. Claro, Sí. Podría haber terminado preso. Porque imagínate que a su hijo lo agarran con droga y la policía llega a su casa y encuentren eso. ¿Al papá le van a decir que no sabía? ¿Qué cree? No era creíble la historia. No era creíble.
Entonces, mejor desaparecer antes de, ¿no? Por eso, en el caso que usted me cuenta, habría que ver con qué periodicidad lo desapareció, porque si está bien fresca la desaparecida, bien raro, ¿no? Pero bueno, en fin, cada caso es distinto. Es un caso ya premeditado todo. Vamos a mirar cada caso, pues cada caso tendrá su propia solución. Muy bien. Entonces, miren, doctores, derecho penal es lógica, pero con algo de conceptos. Tenemos que entender conceptos. Ya sabemos, el instigador determina, el cómplice facilita, el cómplice se integra a colaborar al hecho del otro. El cómplice tiene doble dolo, sabe lo que va a hacer, que es participar en un delito, y sabe que el otro está cometiendo un delito, pero no tiene el detalle, claro está, porque si tuviera el detalle, ¿se convertiría en qué? En coautor. En coautor, doctor. Así es, el cómplice tiene un doble dolo. Dolo directo respecto de lo que hace, que es colaborar con el delito, pero dolo eventual respecto a lo que hace el otro, porque se representa que es algo chueco, aunque no sabe exactamente qué. ¿De acuerdo? El doble dolo del cómplice. Muy bien. Maestro, disculpe, podemos decir entonces que en cuanto al título de imputación por partícipe existen dos modalidades, que es en este caso cómplice e instigador. ¿Sería lo correcto decir así? Claro, los partícipes son de dos clases. Partícipe instigador y partícipe cómplice. Dentro de los cómplices hay dos tipos de cómplice, primario y secundario. El primario asiste, colabora de manera esencial, y el secundario asiste, colabora de manera prescindible. Ahí se usa la famosa tesis de la escasez. ¿Qué es eso? Cuando facilita con algo escaso, es primario. Por ejemplo, facilita con armas, ¿cierto? Pero cuando facilita algo que es bien simple de usar, ¿qué le prestaste? Una escalera. Ya, cualquiera tiene una escalera. Entonces, será secundario, ¿verdad? Principio de escasez. Perfecto, maestro. Principio de escasez. Primario, cuando facilita con algo que es difícil. Y secundario, cuando facilita con algo que es más sencillo. Pero me tengo que integrar en el injusto del otro. Escúchenme, esto es fundamental. Para ser partícipe me tengo que integrar en el injusto del otro. Porque si yo no me integro en el injusto, yo realizo conducta neutra, no cometo delito. Prohibición de regreso. ¿Cierto? Perfecto, maestro. Vamos, escúchenme. Hay un libro que trata de eso, mi querido colega. Ahí se lo voy a pasar, la editorial y el tema para que usted profundice si le interesa el tema del principio de escasez. Vamos. Gracias, maestro, gracias. Hay un temita que les quiero contar. Ciertos terroristas españoles del grupo ETA eran una célula terrorista, es un caso real que llegó a la Suprema allá en España. Ciertos terroristas tenían una modalidad. Estos fulanos lo que hacían era, mira, quiero que todos se concentren en el caso, porque con este caso vamos a explicar todo lo que hemos aprendido hoy día. Con este caso. Estos terroristas del grupo ETA, grupo terrorista ETA, ¿qué hacen? Se dedican a hacer secuestros extorsivos. ¿Para qué? Para con eso financiar su actividad terrorista. Secuestran a una persona, la tienen de rehén, le piden un rescate, la liberan y con eso se financia. Ya está. Entonces la policía los tenía siguiendo a una célula del grupo ETA. Pero sabían que esa célula iban a secuestrar a una persona. Pero no querían capturarlos los de la policía por una razón. Porque sabían que el día que pidan el rescate iba a intervenir otra célula que era la encargada de pedir rescates. O cobrar rescates. Entonces la policía dejó seguir, ¿para qué? Para que cuando venga el segundo grupo, la segunda célula, también capturen a la segunda célula, ¿cierto? Por eso dejaron seguir el secuestro. Es un caso real. Entonces, ¿qué ocurrió? Como venían haciendo el seguimiento con óbices, videovigilancias, interceptaciones telefónicas, seguimientos, una investigación impecable, se verifica que los de esta célula terrorista capturan a una persona, pero días antes a esta persona le habían estado haciendo un seguimiento. ¿Y cómo le estaban haciendo el seguimiento? En las noches a través de una camioneta, un carro. Pero era un carro que estos señores habían alquilado. ¿A quién? A una persona que estaba pagando ese taxi a plazos
Él trabajaba como taxista en la noche, el señor taxista era taxista lechucero, trabajaba de noche y en el día alquilaba su carro. ¿Y a quién les había alquilado? A estos señores terroristas. ¿Qué hacían con el carro de estos señores terroristas en el tiempo que se lo alquilaban en el día? El seguimiento a este empresario que iban a secuestrar, ¿cierto? Es más, ese carro usan el día del secuestro. ¿De acuerdo? Y se lo devuelven y todo está registrado en los videos. Se lo devuelven y el otro recibe su carro y termina la historia con el carro. Cuando ya lo han secuestrado, lo llevan a un departamento que habían alquilado. La señora que alquila estos departamentos, en España le llaman pisos, les da el piso del fondo, el más escondido, el más oculto. ¿Por qué? Para que cuando grite el secuestrado, etcétera, no escuche nadie. ¿Se entiende? Porque la señora conoce que van a esconder una persona allí. ¿Estamos? Y les alquila el piso ahí al fondo. Muy bien. Durante los días que estos tienen secuestrada a la persona ahí en ese piso del fondo, como estos señores terroristas eran unos vagos, no les gustaba hacer limpieza, contratan una doméstica, una empleada, para que haga limpieza ahí en la pieza. Y la señora venía y limpiaba, pues hacía, y cocinaba y limpiaba y les daba de comer a estos señores. También, claro, cocinaba para el secuestrado, ¿no? Y también esta señora que hacía limpieza sabía que tenían una persona amarrada ahí. ¿Me siguen? Entonces, la policía tenía rastreados a los 3 miembros del grupo terrorista, tenía rastreado al que había alquilado el carro, tenía rastreada a la señora que alquiló el piso y tenía rastreado a la señora que hacía limpieza. ¿Cierto? ¿Saben qué? Curiosamente, el día de la entrega del rescate, no interviene otra célula, sino ellos mismos recogen la plata. Por lo tanto, solo capturan a esta célula y a todos los demás. Le capturan al señor que ha alquilado la camioneta del taxi, le capturan a la señora que alquiló la casa y por último, le capturan a la señora que hacía limpieza. Y a los 5 la policía los entrega a Fiscalía. Y Fiscalía no se complica, ¿no? Parece que por eso somos como los españoles a veces. No se complica Fiscalía y a los 5 los manda para adentro. A los 5 les abre proceso y a los 5 les pide medida de aseguramiento y a los 5 los acusa. ¿De acuerdo? Yo pregunto, de los 5, ¿a quiénes sacarían ustedes? Por lo comentado por usted, al chofer. De los 6, perdón, de los 6, ¿a quiénes sacarían ustedes? Al que alquila el carro. Al dueño del auto. Al dueño del carro. El taxista, ¿estamos todos de acuerdo o no? Claro. El taxista no tiene nada que ver, ¿verdad? Claro. Prohibición de regreso. Conducta neutra. Taxista, adiós. A ese pobre tipo ni siquiera debieron agarrarlo. Qué mal. ¿Cierto? Es más, ni siquiera debieron incautarle el carro. Se pasaron de abusivos. Pero bueno, al final lo absolvieron, ¿no? Que se dé por bien servido. Contento, todo el taxista declaraba en la prensa. Gracias, decía gracias. Quería renunciar. Gracias. ¿Cierto? Vea bacán. El taxista, fuera. Doctor, ¿Quién más dejamos fuera? con la señora de limpieza. La señora de limpieza. Doctor, usted mencionó que la señora de limpieza tenía conocimiento del hecho. Sí, es cómplice. ¿Y por qué dejarla dentro de la señora de limpieza? Ella estaba cumpliendo su rol. Estaba cumpliendo su rol. Pero al tener conocimiento, por omisión, ya partícipe. Ya, pero vamos a ver. ¿Qué dije de los cómplices? ¿El cómplice se integra en un injusto y colabora con el injusto o no? Claro. ¿Y en qué parte del injusto colaboró la empleada? Doctora, es que no colaboró. Guardar silencio, por ejemplo. No, eso es omisión. El delito por el que le van a procesar a la empleada es omisión de denuncia, sin duda alguna. Eso está ganadaza. Por omisión de denuncia no le va a salvar nadie. Está ganadaza ahí. Ya está.
Eso no estamos discutiendo. Omisión de denuncia, está ganadaza la empleada. Se va por ese delito, sin duda. Ya está. Pero pregunto, ¿por el secuestro? Pero doctor, no está obligado a denunciar. Sí está No obligada. En participa- España no había una participa. norma que dice que cuando tú tienes conocimiento de un delito como ese, estás obligado a denunciar. Ahí la señora sería cómplice, doctora. Porque su actuación no integra en el injusto penal. Sería cómplice. ¿En qué? Por eso analicen. ¿En qué parte del injusto del secuestro ayuda a ella? En ninguna parte, doctor. En ninguna parte. Entonces, ¿de qué es cómplice? Su No participación es no se cómplice. integra en el Ella injusto. no tiene ese... Y si No está es ningún injusto. Ayuda a mantener. No. Sí. No. Le pagan por limpiar. Pregunto, ¿le ayudó a chapar a Ella la no puede ser persona cuando le cómplice capturaron? porque no ¿verdad? participó. No tiene ningún grado de participación en ninguna de las etapas del proceso. No participó del secuestro. Así es. El abogado En de esta ningún momento. señora la sacó limpia. El Claro. abogado de la señora, ¿saben qué dijo? Excelente su participación. Les voy a mandar la sentencia de la Suprema. Me encantó el abogado de la señora de limpieza. Dijo, Ella solo cumple su rol. dijo, mi clienta efectivamente no denunció y confiesa no haber denunciado. Y no lo hizo por miedo. Y ese miedo es un atenuante. Así que acepta y pido pena suspendida. ¿Me entienden? Ajá. Pero Sí, sí. respecto del Terminación. secuestro, ¿en qué colaboró? ¿Amarró a la persona? No, ¿Tenía la llave de la casa? no, No tenía ¿Desde control. No. 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 No colaboró. Le dio de comer, limpió. Cumplió Eso su es rol conducta por miedo. neutra. Esa es conducta neutra. Neutra. Previsión de Cuando riesgo. fue a trabajar no tenía conocimiento de que estaba una secuestrada ahí tampoco. Y bueno, ella está limpiando. Yo pregunto, ¿la señora que alquila el piso también se salva o ella queda? No, no se salva. No. Ella sí No, participó, ella sí ella sí tenía contribuyó en el Pedro, injusto penal. Pedro. Contribuye. Ella sí Claro, contribuye. No, del ella fondo, sí porque no es una se habitación suma de al fondo. injusto. Es ¿Por qué cómplice. se suma ella al injusto? Porque ella sí aporta Tenía en conocimiento. el secuestro. No, y además ella aporta en algo del secuestro. Claro. Eso y te- bueno, Te mando al su cuarto, Habitación del más fondo. al Mira la fondo para que casa, no se el escuche lugar lo donde que lo es. van a guardar. Eso, Ella está da el colaborando. cuarto del fondo para facilitar el secuestro. Ella sí se suma, ella sí contribuye. ¿Me entienden? Sí, sí es cómplice cómplice. primario. Ella es cómplice primario. Es imprescindible. Tiene nuevo conocimiento. Así es. ¿Y los tres fulanos cómo responden? ¿No sería secundario, doctor, la señora del piso? Autores. No, es primario. Primario. Porque sin su aporte no Soporte hubiera es logrado esencial. eso. Soporte es esencial. Coautores. por eso es Coautores, Son doctor. coautores. Coautores. Son coautores. Doctor, Doctor, una ¿Pero pregunta. estamos en consenso o no? ¿Los tres del grupo ETA son coautores o no? Sí. Claro. Sí, doctor. Sí, sí. Tienen dominio del hecho. Planificaron, Han participado, han planificado. planificaron, ellos son coautores. Doctor, tengo una pregunta. Primario. Doctor, tengo una pregunta con respecto a la señora que alquila. Como se había hablado del principio esto del aporte, si es escaso, ¿no? Habría una pregunta, ¿no? Porque supongamos que en esa ciudad varias personas alquilen, ¿no? Los pisos. Entonces, ahí podríamos diferenciar si es escaso, ¿no? No, porque si su aporte de la señora, si hubiera buscado otra persona que le alquile el cuarto. Sí, pero cuarto al fondo escondido no creo que sea tan escaso, perdón, no creo que sea tan común encontrar. Creo Claro, que es, ¿no? Profesor, una pregunta, pero si en caso la señora de limpieza observa que la persona que está secuestrada está golpeada y no se le, o sea, observa que sé yo, de repente que pide agua o siente que, o observa que tampoco no lo alimentan ni nada, y producto de eso la persona fallece, indudablemente considerar que no tuvo un grado o un mínimo de participación, no tampoco no lo vería muy justo, ¿no? Porque de repente posiblemente dependía de ella que se salve la vida, ¿no? O que le salven la señora de limpieza sí la condenaron. La señora de limpieza sí fue condenada, pero no por el secuestro. Ella fue condenada por omisión de denuncia. Por otro delito. Claro. Por otro delito. A ella la condenaron por omisión de denuncia, pero no por el secuestro. ¿Se entiende? No. Sí, profesor, gracias. Doctor, ¿se dan cuenta que con ejemplos entendemos mejor o no? Definitivamente. Sí, doctor. Definitivamente. Doctor,
Doctor, una pregunta. Doctor, si se llegaría a demostrar que la señora de limpieza la tuvieron amenazada y que por eso realmente pues no pudo denunciar, porque es posible eso, ¿no? O sea, si tú denuncias... Si le han amenazado, ella ya no tendría voluntad, pues. Claro, pero en ¿no? un momento le amenazaron porque no se ve en los videos, porque le han hecho seguimiento. Que en algún momento ella estaba siendo coaccionada porque ella cada día volvía a seguir limpiando. ¿Me entiendes? Claro, ¿Qué es lo bonito de ese caso? Que como la policía en España con tanta tecnología hizo el seguimiento durante casi 20 días, ¿cierto? Tenían óbices, tenían interceptaciones telefónicas, lo tenían ahí todo. ¿Y por qué lo seguían manteniendo? Porque querían agarrar al otro grupo, ¿verdad? Claro, Pero yo pregunto, ¿y si se moría el secuestrado? Bien malos también, ¿no? ¿O no? Yo que el secuestrado los denuncio. ¿Cierto? Porque los arriesgados han podido intervenir antes. Por omisión de no cumplir sus funciones a tiempo. Pero, o sea, felizmente no le pasó nada, ¿cierto? ¿Qué tal si se hubiera muerto? O sea, lógico, lo han arriesgado en alguna medida, ¿no? O sea, cuando yo estaba en España y conocí este tema, lo primero que se me vino a la mente es, oye, este pata del secuestrado, agradecido con la policía, tomándose fotos, y no debería estar tan agradecido, ¿sí o no? Ha puesto en riesgo la vida de él. Durante más de 20 días. No sabía lo que había sucedido, pues. Él pensaba Creo que el objetivo de la policía era capturar a todos más que la vida del rehén. Sí, pero no estoy muy seguro que eso esté bien. Lo han utilizado como carnada, vulgarmente hablando. Sí, pero no estoy seguro que eso esté bien, por eso les digo, ¿no? Sí. Doctor, ¿y qué hubiera sido el caso de que los secuestradores hubieran escogido a otra persona para hacer el cobro del rescate? Por ejemplo, que recoge el dinero en una esquina, ¿no? Que le digan, recógete este paquete y me lo entregas en la noche. Ese puede ser un instrumento. Él podría ser, o sea, ese pata que recoge el paquete, si es que él cree que es un encargo de un libro, de una cosa así, está instrumentalizado, lo han engañado. Pero si él sabe que es un rescate, ¿ya se integra al injusto o no? Claro, pues si supiera que es un rescate, ya se integra al injusto del otro. Ya se integra. Ahí sería coautor, el que recibe el dinero. No, cómplice. No sería coautor. Cómplice primario. Cómplice primario, ¿verdad? Sí, cuando son engañados son cómplices. Vamos a hablar solamente de todo lo que hemos hablado, vamos a dar ahora algunas pinceladas. A ver, primera pincelada. Hay algunos principios que rigen la participación delictiva. ¿Cómo se llaman esos principios? Primer principio, la accesoriedad en la participación. ¿Qué quiere decir accesoriedad en la participación? Para que haya partícipe, tiene que haber autor. ¿El partícipe siempre es accesorio de quién? De un autor. De un autor. Accesoriedad en la participación. Caso, para explicar esto, caso. Cierta señora estaba siendo maltratada por su cónyuge, así que, harta de tanta golpiza, maltrato, decide envenenar. Y va donde su mejor amiga que tiene una panadería y le pide que prepare una torta envenenada para invitarle en el aniversario y se muere ese día. Caso real, ¿no? La señora de la panadería, que es su amiga, hace la torta y le dice, bueno, me vas a pagar un poco más porque tengo que meterle harto cacao para disimular el químico que vamos a meter, ¿cierto? Y hace la torta así con el veneno. La señora lleva la torta a su casa, velitas, son cenas románticas del aniversario y ahí está la torta. Esta va a ser la última cena de este tipo, ¿cierto? Y a que no saben. Y yo les digo porque vi el video. El tipo llega con charros, con toda la familia. Se tira de rodillas a pedirle perdón por toda la mala vida que le había hecho pasar. Llorando le dice que iba a cambiar. Y delante de toda la familia le pide perdón. Y le dice, mi amor, perdóname.
La flaca, ¿sabes qué hace? Se pone a llorar, lo abraza. Trae unos pasajes para que se vayan de luna de miel. Yo no sé si lo perdonó o quería ir de viaje la tía, no sé muy bien. Lo cierto es que, ¿cierto? ¿Qué creen que hace? Desiste de darle de comer la torta. Y cuando cantan el aniversario y él quiere morder la torta, le dice que no muerde. El otro quiere morder terco y le dice que no muerde y le jala y se pelean por eso. Y cuando él quiere de todas maneras comer, ella le dice, no, no comes. ¿Por qué? Nadie que coma. ¿Por qué? Y le cuenta por lo que ha hecho. Y el otro le abraza y lloran de nuevo ahí los dos y le dice, mira, mi amor, tienes razón. Yo merecía eso y más. Déjalo ahí. ¿Me entienden? Pero eso sí, a la Berta no le voy a perdonar esto. Esa miserable que es nuestra amiga ha hecho esta torta. A esta sí no le voy a perdonar. Así que se va con la torta a la policía y la denuncia a la Berta por haber hecho la torta con veneno. ¿Cierto? ¿Te entiendes? Sí. Sí, doctor, sí se... Ya. Está buena. Está buena, ¿no? Sí. ¿Qué hace el abogado de la Berta? Principio de accesoriedad en la participación. No hay participación. Puede haber partícipe, No hay autoría, no hay participación. sin autoría no hay participación. Pero la Berta ya terminó de hacer todo lo que tenía que hacer. Sí, pero es la teoría que hemos elegido en el Perú. Accesoria en la participación. En el Perú la participación es accesoria. Sin autor no hay partícipe. Así es, si seguiríamos la tesis de Jacobs, sí hubiera ido presa. Porque para él todos son autores según el rol que han infringido. ¿Me entiende? Dentro de un normativismo de ese tipo, la panadera hubiera ido presa. Pero como estamos en un tema de asesoría de la participación, ella se salva. Doctor, ¿y puede aplicar también la tentativa? ¿No habría tentativa? Ah, eso, No, doctor, la porque hay tentativa. una figura que se llama desistimiento. Ella no ejecutó. El desistimiento. El iter criminis, ¿no? El iter criminis. Claro, ella no ejecutó. Ella solamente lo hizo porque le pagaron por la torta. Pero ¿está dentro de su rol hacer tortas con veneno? No creo, ¿o sí? No, claro. Que no. Por eso, al no haber el autor, ya su conducta de ella se suprime. Así es. Ella se salva por ese tema. Por ese tema. ¿Tentativa impune y doctor no sería? No, es que lógico. Lo que pasa es que ahí no hay delito. Porque no no es... desistimiento, ya no hay tentativa. Tiene que haber Así Que si hubo es. desistimiento, ya no hay tentativa. Entonces la panadera salió ganadaza, ¿no? Pero yo pregunto, ¿el marido pudo haber muerto o no? Claro. ¿No piensas? ¿Y si el marido murió, la panadera sí respondió o no? Por supuesto. Sí, doctor. Pero como no murió, ella también sale limpia. Se salvó. Eso es lo que dice Jacobs, que está mal. Por eso es que Jacobs dice, todos deben responder como autores. Jacobs no cree en partícipes. Y todos deben responder como autores según el rol que han infringido. Pero esa teoría unitaria en autoría nosotros no hemos elegido en el Perú. Hemos elegido la teoría de la división entre autores y partícipes. ¿De acuerdo? En el Perú no seguimos teorías unitarias. En el Perú seguimos teorías que dividimos entre autores y partícipes. Y dentro de las teorías que dividen, seguimos la teoría del dominio del hecho. Porque sí hubo voluntad de Berta, ¿no? Así es. Tal y cual. Doctor, buenas noches. Disculpe, en base a esta teoría, ¿los extraneus no recibirían la misma pena que los autores del delito? Claro, pero esa es la teoría de infracción del deber. En la teoría de infracción del deber, que todavía no he explicado, que no se voy a terminar, la teoría de infracción del deber. ¿Qué nos dice la teoría de infracción del deber? Solamente se aplica para delitos de infracción del deber, donde hay sujeto que tiene un deber especial, por ejemplo, el cónyuge, el funcionario público, ¿cierto? ¿Qué dice la teoría de infracción del deber? También es una teoría muy antigua, la teoría de infracción del deber. Es una teoría Roxin también de los años 70. Es antiguo, ¿cierto? ¿Qué dice la teoría de infracción del deber? Dice que... Ahora, que Roxin ha morigerado esa teoría mucho, ¿eh? Hace 7 años más o menos lo escuché en una conferencia a Roxin decir que su discípulo Schunemann tenía razón y que los deberes especiales no son extrapenales, como sostuvo Roxin en su primera edición de 63, ¿cierto? Roxin se tiró para atrás de su teoría de infracción del deber. En su teoría de infracción del deber, ¿qué decía? Son delitos de infracción del deber aquellos delitos en los cuales, además del deber penal, infringe el deber extrapenal, ¿cierto?
Un deber normalmente administrativo, extrapenal. Esa teoría, Roxin ya no la sostiene ahora, ya reculó. ¿Por qué? Porque Schunemann demostró que las normas penales imponen deberes y deberes especiales. Y si la norma penal te impone un deber especial, tú respondes por ahí, así no tengas un deber extrapenal. Y como autor de infracción del deber. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Algunos delitos tienen deberes especiales. Y cuando hay deberes especiales, únicamente el portador del deber especial puede ser autor. Y el que participa junto, independientemente de lo que haga, así lo hagan juntos, dividiendo roles, independientemente de lo que haga, siempre va a ser partícipe. ¿Por qué? Porque en delitos de infracción del deber, únicamente puede ser autor el que tiene el deber especial. El intraneus jamás puede ser autor. No, el intraneus siempre va a ser autor. El extraneus o el extranei, ese va a ser partícipe. El intranei o intraneus, que es el que tiene el deber especial, siempre va a ser autor. Y el extraneus o el ajeno, siempre va a ser partícipe. O sea, conclusión. Miren qué fácil es esta teoría hoy día. Cuando hay delitos de infracción del deber, con deberes especiales establecidos en el tipo penal, el que tiene el deber especial es autor siempre, sin importar el dominio. Porque para delitos de infracción del deber no se aplica el dominio. Todo lo que he explicado, autores y partícipes, es para delitos de dominio. Cuando hay delitos de infracción del deber, esto es, el tipo establece un deber especial, únicamente el que tiene el deber especial es capaz de ser autor. Y no interesa lo que haga. No interesa el aporte, no interesa el poder, no importa el dominio, no interesa nada. Lo único que importa, ¿qué cosa es? Que tenga el deber especial. Si tiene el deber, es autor. Y si no lo tiene y participa, no importa cómo participe, es partícipe. ¿Se entiende? Hace un momento el colega me había puesto un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué me había dicho? No, el ejemplo del colega. Por eso le dije, lo voy a explicar al final, y lo estoy explicando ahora. El colega me puso el ejemplo donde la esposa convence al amante para que mate al marido, ¿cierto? Ah, ya, ok, doctor. Si la esposa convence al amante para que mate al marido, y el marido es muerto por el amante, ¿estamos? Sí, sí, doctor. El marido es muerto por el amante, la esposa responde como autora del parricidio, y el amante como partícipe. Autora directa. Doctor, pero si el amante es el que mató, partícipe. Jamás puede ser el amante autor de parricidio, porque no es el esposo. Claro, no hay vínculo. No hay vínculo. Doctor, pero si el amante si que se la aplicaríamos... La condición que también exige de que Doctor, sea cónyuge. pero podría, Claro. si se aplicaría la teoría de la ruptura de la imputación Infracción del penal. deber. Es que ya esa teoría de la ruptura de Biestén, la que Biestén aplicaba, ¿no? En la casación del Santa. Claro, porque ahí decía, decía, él podía ser autor de homicidio simple, autor, sí, pero pero no esa de teoría de la parricidio. división ya no se aplica hoy día por una razón. Mira, no te olvides una cosa, hubo una vinculante en un caso de enriquecimiento ilícito en el 2016 de Biestén diciendo que se aplicaba la teoría de la ruptura. Vinculante, miren qué tal atrevimiento el de Biestén. Sacó una vinculante diciendo que se aplicaba la teoría de la infracción del deber, casación del Santa, ¿de acuerdo? Enriquecimiento ilícito de la alcaldesa de un pueblito ahí, me has hecho acordar. Con su esposo era, con su esposo. Con su esposo. Y una Sí. maravilla. O sea, una sentencia de esas como no hay dos, ¿no? Una maravilla. Sentención. Y esa sentencia de Biestén era tan mágica, realmente creo que, perdonen, me da vergüenza ajena contarla, pero me están preguntando y tengo que contarla. ¿Saben lo que decía Biestén en esa sentencia? Decía, la teoría de la ruptura es la teoría vigente y para eso cito doctrina autorizada. Esto es mi libro. Oye, no seas payaso, pe. Si tú estás como juez, ¿cómo te vas a citar a ti mismo en doctrina? Por principio de ética. Impresentable. Podría. Impresentable. Y en esa sentencia que estamos mencionando, ¿qué dice Biestén? Biestén dice que es vinculante
aplicar en el Perú la teoría de la ruptura. Pero ¿por qué ya no me interesa esa sentencia hoy día, doctor? Por una razón. Porque el artículo 25 se modificó, ¿cierto? Y el artículo 25 se modificó. Y al haberse modificado el 25, ya hay ley expresa. Y cuando hay ley expresa, ya no me interesa jurisprudencia vinculante. Porque hoy día hay ley expresa. Y el 25 que dice, el cómplice responde por el mismo delito del autor, aun cuando las condiciones especiales no recaigan. Sí, ahí hay teoría de la unidad de la imputación. Así es. Tal y cual. Eso es aplicación de la teoría de la unidad de título de imputación. ¿Cierto? No pensé que me iban a hacer renegar con esos recuerdos al final. Doctor. Pero bueno, es que esa casación es bien bonita. O sea, el marido tenía en sus cuentas más de 1 millón de soles en el tiempo de que la esposa era alcaldesa, pero como no hubo ninguna prueba de que el marido había sido beneficiado con ese dinero de más de 1 millón por su esposa, duda, absueltos. Esa es la sentencia, ¿verdad? Esa es la sentencia. Muy bien. Sí, doctor, esa es. He dicho. Algo sabemos los que leemos, ¿verdad? Muy bien. Doctores, perdónenme por haberme excedido tanto rato. Oh, está bien, doctor, le agradecemos más bien a usted por su tiempo. Al contrario, gracias, doctor. Y perdónenme el doble por haber hecho la sesión sin PPTs, pero bueno, creo que estaba entretenido con PPTs. Muy bien, doctor, muy Porque didáctico nosotros fuera también. maestro, continuaríamos con la clase, pero... Uy, sí. Excelente la enseñanza. Toda la noche. Excelente, doctor, excelente. Lo hace tan dinámico, maestro, la clase, que creo que es una opinión que compartimos todos los colegas acá, no solamente por su dinámica, porque tiene ese espíritu de ser, aparte de ponente, un excelente funcionario y un excelente profesional, de saber llegar, porque son muchos colegas, maestro, que también enseñan pero no saben llegar. En cambio, eso es algo tan unitario y exclusivo que usted tiene, que marca la diferencia abismal por muchos, maestro. Muchísimas Y es un gracias, honor para nosotros, es un honor, agradezco maestro. mucho su participación, su paciencia, su tiempo. Y bueno, Dios mediante, la próxima semana continuamos el domingo también como hoy día. ¿Sí? La paciencia de Maestro, no se vaya a olvidar. Perfecto, doctor.